Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos. Gracias por la sintonía. Díaz-Canel viaja nuevamente a Rusia a rendirse ante Putin. ¿Le impondrá sanciones a Europa? Otra vez, el gobernante, el administrador del régimen cubano está en Rusia y no va solo. Lo acompaña su esposa, por supuesto, Liz Cuesta, que no se pierde un viaje internacional. La visita, por supuesto, que no es solo política, es una provocación. Europa había dicho que a los asistentes a esta marcha en conmemoración de los 80 años de la victoria sobre el fascismo, pues podrían caerle sanciones. ¿Tendrá en cuenta eso con respecto a Miguel Díaz-Canel y a su esposa y a todo el séquito que llevó a Moscú? ¿Qué va a hacer Díaz-Canel? ¿Qué busca Díaz-Canel en Moscú? Para eso nos acompaña Juan Antonio Blanco, presidente de Cuba Siglo XXI, a quien siempre es un placer recibir. Juan Antonio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Perdón. Bueno, Juan Antonio, lo primero, así básico, ¿por qué tomar partido tan abiertamente a favor de Rusia cuando Rusia solo ha dado migajas al régimen cubano? Porque son personas que no tienen cerebro, porque son personas incapaces de tener una estrategia nacional para los intereses del país, incluso para los propios, para los intereses de su propia mafia gobernante. Son incapaces de poner en práctica una estrategia eficiente y se van de un lado al otro buscando migajas, como bien tú decías, y buscando algún tipo de reconocimiento que cada vez escasea más. En este momento el régimen cubano está pasando por una verdadera catástrofe financiera, por un huracán financiero. La semana que viene Emilio Morales va a publicar una investigación sobre ese tema y esta gente continúa pretendiendo que las buenas relaciones de amistad, camaradería, etcétera, le rindan propósito financiero sin ningún tipo de resultados, de eficiencia, pago de compromiso y demás. Entonces, ¿qué va a hacer Díaz-Canel encaramado en esa tribuna? Que no sea simplemente condonar la agresión a Ucrania por parte de Putin. Fíjate que habían invitado alrededor de 20 jefes de Estado, lo cual ya te dice a ti el límite, lo limitado que estaban desde un inicio para darle a eso cierta legitimidad, cierta amplitud. Y de los 20 que habían invitado, tengo entendido por lo que leí esta mañana que ya van por 15 que todavía no han dicho que no y 5 que han dicho que no, pero entre los 5 que han dicho que no está el presidente de la India, se dice que posiblemente tampoco asista el coreano. En medio de esa circunstancia, probablemente Lula, sin ver a Modi al lado suyo, como parte de los BRIC, decida apearse y mandar a otra persona. Entonces, ¿quiénes quedan ahí de titiriteros, de monos, de esta gente? Bueno, los más miserables que tiene de aliado Putin, Lukashenko, Cuba, la gente que le está dando carne de cañón y recursos humanos para desarrollar la guerra en Ucrania. Y si ni siquiera Corea finalmente asiste, el presidente de Corea, jefe de Estado de Corea, pues mira, va a ser, va a resaltar aún más el desamparo y la mediocridad de la representación, entre comillas, de Cuba en esa tribuna. Bueno, lo que se ha dicho hasta el momento, Kaja Kallas, la responsable de política exterior de la Unión Europea hacia el mundo, ¿no? Específicamente en el caso de quienes asistan a este encuentro, ella dijo que su presencia podría ser interpretada como un respaldo implícito a Rusia en el contexto de la invasión a Ucrania y participar en el desfile podría enviar un mensaje político contrario a los valores europeos. Entonces, me pregunto si Cuba seguirá teniendo este diálogo de cooperación, este acuerdo de diálogo de cooperación y recibiendo los millones que recibe de la Unión Europea después de este gesto simbólico. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me lo pregunto? Porque ya Díaz-Canel estuvo en Rusia el año pasado también con ocasión del desfile de la victoria
y le deseó suerte a Putin en su invasión a Ucrania. Y sin embargo, no pasó nada. ¿Por qué Europa no reacciona? Mira, hay múltiples razones, o sea, decirte que hay una sola razón por la cual Cuba no reacciona sería faltar a la verdad. Pero también, digamos, el caso de España. Pongamos el caso de España, que es un gobierno de izquierda, socialista, pero incluso cuando han estado los gobiernos de centro o de centro derecha, como los del PP, han también aupado a sus empresarios en Cuba y han convivido con de esa manera tampoco, digamos, ni siquiera económicamente responsable con el gobierno cubano. En este momento le acaban de decretar un corralito financiero a las empresas de esos países que hasta ahora se han comportado como aliados con ellas. ¿Qué repercusión va a tener eso en los empresarios? ¿Y qué repercusión va a tener eso en los gobiernos que han estado aupando esa situación para que sus empresarios puedan continuar haciendo negocios con Cuba? Yo creo por eso que al principio te decía, porque no tienen cerebro. Van a esa tribuna porque no tienen cerebro. Porque si tuvieran cerebro, empezarían a darse cuenta de cosas como la que tú acabas de decir. ¿Qué impacto va a tener esto psicológico en la Unión Europea? ¿Es estratégico para nosotros estar en esa tribuna o es más estratégico mantener la puerta de la cooperación con la Unión Europea abierta? Perdemos escaños que nos apoyen en el Parlamento Europeo cuando hacemos una cosa como esta, o los vamos a ganar o vamos a quedarnos igual. O sea, no hay en el pensamiento de estas personas la capacidad de, a pesar de lo dialéctico que se supone que sean como marxistas, no hay la capacidad de conectar procesos unos con los otros y darse cuenta que si tú avanzas en esta dirección, eso tiene costos en esta y esta y esta otra. Y una de las cosas que va a tener costos siempre va a ser ponerte al lado de una persona tan detestable como Putin y de un acto tan repudiable como una acción genocida de guerra contra un país de menos recursos que Rusia. Y sin embargo, ahí están. Yo no, o sea, estamos viviendo una época en que se van a acelerar los cambios, a mi juicio, en cuanto a la percepción que ha prevalecido de tolerancia hacia Cuba en el pasado. Porque cada cosa ahora va a tener un costo mayor. Va a tener un costo porque es imposible ocultar las cosas que esta gente están haciendo en contubernio con Lukashenko, en Bielorrusia, metido en Ucrania. Y es imposible ocultar ya la situación interna de Cuba. Es imposible barrer debajo de la alfombra los impagos y los corralitos a los empresarios extranjeros que se han jugado su suerte en estar en ese lugar, y todo esto junto con la administración nueva en los Estados Unidos, yo creo que en un momento determinado, más a corto plazo que a mediano plazo, va a ser erupción. Ahora, Juan Antonio, económicamente, ¿qué puede ganar el régimen cubano allí? Porque este es el pollo del arroz con pollo, ¿no? El régimen trata de vender una y otra vez la idea de que van a recibir determinadas prestaciones, determinados créditos, de que están en Rusia tratando de firmar, y tú los ves firmando montones de documentos que al final no llegan a nada. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente esta vez podrán raspar algo allí en Rusia? Yo no sé si algún vendedor de helado, estamos entrando en, le venda algo en la Plaza Roja, algún raspadito en la Plaza Roja a Díaz-Canel, pero date cuenta de una cosa, en este momento la economía rusa, que esa es una cosa que a veces a los cubanos se les escapa, ¿no? Porque tenemos aquella idea de la Rusia de la Unión Soviética, poderosa, superpotencia. La economía rusa es equivalente a la de Texas, es menos que la de Texas, es más o menos equivalente a la de Italia, y va a corto plazo a recibir un brutal golpe cuando se bloqueen los negocios de venta de petróleo que ya la administración Trump está comenzando a acercar
poniéndole tarifas adicionales a los países que exporten algo a Estados Unidos y al mismo tiempo estén comprándole petróleo a los rusos. Acuérdate que aquí además Trump ha desde el inicio lanzado una ofensiva petrolera para en el tiempo más corto posible poder recuperar la capacidad petrolera que tenía el país antes de que la administración Biden cambiara la política por la llamada estrategia verde y cortara todas aquellas posibilidades que había con el fracking y con toda una serie de exploraciones de nuevos pozos de petróleo. Estados Unidos en aquel momento estaba exportando petróleo, no estaba importando petróleo. Y después de los pasos en falso que dio Biden, llegaron a la infamia de considerar comprarle petróleo nada menos que a Venezuela. Entonces, en este momento la aguja se mueve hacia el otro lado. En este momento, recuperándose la capacidad petrolera de los Estados Unidos, habrá posibilidad de ofertarle petróleo a los que lo estaban comprando en Rusia y que pueden depender todavía en gran medida de eso. Ya hay una conciencia europea de que fue un error abandonar la producción de otras líneas de energía como la nuclear y haberse hecho depender de Rusia. Y por lo tanto, entre el conflicto que genera, el conflicto ucraniano, que genera sanciones no solo contra Rusia, sino contra los socios comerciales de Rusia al comprarle petróleo, esa economía, lo primero que tendría que hacer es salvarse a sí misma antes de pensar en salvar a una isla del Caribe que nunca paga ninguna de sus deudas y ni siquiera hace uso adecuado de los créditos que le han dado para cumplir sus compromisos. Le dieron créditos para hacer plantas eléctricas, etcétera, y no lo hicieron. ¿Por qué razón? Porque aquellos créditos servían de nuevo, como decías tú, para los titulares de Granma. Nos dan un crédito de 1.300 millones de dólares para una planta eléctrica. Entonces, todos los infelices que están con una vela y un quinqué dicen, coño, ahora sí, gracias a Dios los rusos nos van a ayudar como en otra época. No había tal crédito de dinero fresco. Lo que había era decirle, usted me debe a mí tanto dinero. No tiene por qué pagarme esta cantidad, se la voy a descontar de lo que me debe para que usted pueda irla utilizando y no tenga que pagar intereses sobre esa cantidad durante un periodo de tiempo. Pero ni eso fueron capaces de cumplir. Tal cual. Bueno, una situación que estaremos pendientes. Ahora, el 9 de mayo es el desfile en Moscú y, por supuesto, de aquí hasta el 9 de mayo estaremos bien pendientes de lo que firme Díaz-Canel y de lo que haga allí en Rusia. Y tendremos también, espero, la presencia de Juan Antonio para seguir comentando acerca de todo esto. Mil gracias, Juan Antonio. No, gracias a ti de nuevo. Buenas noches para todos y ya sabes, si le gusta el trabajo que hacemos por aquí, suscríbase, por favor. Gracias, mil.